Estás viendo Maray Televisión. La entrevista de la semana en Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves. Conversamos en Radio Maray y Maray Televisión en esta oportunidad con el diputado de la República, exdiputado de la República, don Lautaro Carmona. Está acompañado en esta oportunidad por el presidente regional del CORE, don Javier Castillo, y también don Mario Rivas, ex gobernador de la provincia de Copiapó. Bueno, los tres integrantes del Partido Comunista que están con nosotros en esta oportunidad. Don Lautaro, gusto de saludarle, bienvenido a Maray Radio. El gusto es mío, Jorge, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Radio Maray. Muchas personas se preguntan, tienen la incógnita todavía, ¿qué pasó, Lautaro, en las elecciones? ¿Por qué no sale reelecto nuevamente como diputado por Atacama? ¿Qué ocurre en esa transición? A ver, lo primero, yo malamente podía ser reelecto como diputado porque hicimos la opción de ser candidatos a senador. Senador, justamente. Y hicimos esa opción sobre la base de alguna objetividad, o sea, no fue solo un buen deseo. Mi partido, el Partido Comunista, que tiene sobre 100 años, no está en el Senado desde el año 73. Y nos parecía que después de tantos años de recuperar el sistema político en Chile, era bueno, le hacía bien al país, al debate, tener presencia dentro del Senado. Lo conversamos con nuestros aliados a nivel nacional, lo conversamos entre nosotros en la dirección nacional del partido, y llegamos a la conclusión que si íbamos a dar esa batalla, el lugar más indicado era Atacama. Habíamos construido una raigambre muy vinculada, es una región que tiene muchas cosas que la identifican con nuestra historia, con los mineros, un pueblo pampino, una raigambre de pensamiento y de experiencia que había que, digamos, asumir. Hicimos de nuevo el debate, vimos incluso si el nombre que mejor levantara esa batalla eran los actuales nombres. En este caso yo estaba vigente como diputado, si no era mejor que yo fuera candidato a diputado a la reelección y batallar con otro nombre, y lo seguimos conversando. La conclusión fue que había que dar la pelea, que era justo, pero además fue que las directivas nacionales, esto fue conversado con todas las directivas, o sea, con unas hicimos el acuerdo de reciprocidad, pero aquí se instaló un tema casi que iba a ser un regalo a los comunistas. Es como que yo creyera que otros que sí son electos viven de un regalo, porque tampoco nadie tenía fuerza propia aquí para elegir solo con votos de un partido. Y fuimos serios. Tengo la satisfacción de decir que, dado el cumplimiento que hicimos nosotros de ese acuerdo los comunistas, el Partido Socialista tiene 3 senadores: Isabel Allende, el presidente Álvaro Elizalde y el propio Insulza. Si nosotros no cumplimos los acuerdos, no serían senadores. Bueno, así es la política. Ahora, se construyó un acuerdo local. Uno dice, ¿qué es lo que queda a mi haber? Dimos esta batalla contra una operación que tuvo ese lamentable hecho, y una peor hecho, que se lo dijimos en su momento, que fue una intervención del gobierno que no fue contribuyente, no era bueno que hiciera aquello, toda vez que por último iba a ser un debate donde la ciudadanía iba a elegir, y esa es la razón. Perfecto. Ahora bien, don Lautaro, vamos al campo regional. Se dieron índices recientemente que están relacionados con el tema de la cesantía, el desempleo en Atacama. Atacama, en el trimestre anterior, estaba liderando, era el primero en esto de la cesantía.
¿ya? En el índice de cesantía. Y ahora bajamos al tercer lugar, pero igual estamos con sobre un 8% y con 2 dígitos en la provincia del Pasco. ¿Por dónde pasa toda esta situación y por dónde podemos salir también? A ver, yo creo que primero es un hecho lamentable, y lamentable porque afecta la condición de vida de la gente sencilla y concreta. Hay gente entonces que antes tenía empleo, ahora no tiene, antes tenía plata para comprar pan, ahora no tiene. No hemos cruzado esto todavía con el alza del costo de la vida. Una cesantía de 2 dígitos en el caso de la provincia del Huasco es muy dura, es muy fuerte, porque el impacto de esa menor cantidad de gente trabajando, gente que no va a comprar a la esquina, va afectando a otras manifestaciones de la economía y prácticamente al comercio detallista, al comercio local, no a los grandes grupos económicos que pueden vender con tarjeta y mantienen aquello. Creo que aquí está demostrándose que la fórmula con la cual Piñera ganó la presidencia, que fue más empleo y con salarios dignos, era una quimera, fue una apuesta que no se corresponde con la realidad de hoy. Hay una pequeña estafa ahí, hay una palabra que no se cumple. ¿Y cómo se resuelve esto? De cara al sol, sobre la base de asociarse con las instituciones que tiene la región, entre otras el Consejo Regional y los municipios, una convocatoria de relación de potencia con la empresa privada y, por ejemplo, pedir que compartamos el momento difícil que puede tener la economía, un momento que no tiene marcos de recesión internacional. O sea, no es que tengamos a las puertas un desastre mayor, y empresas como la minera no empiecen a usar esta época para ajustar su personal y sin mediar que hayan pérdidas en la empresa, digamos, despidiendo trabajadores. Segundo, a nivel de gobierno regional, el que no de gobierno regional se dé tranquilidad. Todos sabemos que el porcentaje más alto de trabajadores públicos, más alto a nivel municipal y a nivel de gobierno central, son trabajadores a honorario. Ese es un contrato maldito, porque es un contrato que no tiene leyes sociales, es un contrato muy precario, pero también es un contrato que deja en las manos del patrón la continuidad de la pega, lo haga bien uno o no la haga bien. Yo creo que el gobierno regional debiera indicarle a la población, sobre todo dirigido a los trabajadores públicos, que nadie se preocupe, nadie saldrá de su pega a mediar que cometa un delito, pero si mantiene las condiciones en que lo ha hecho durante años, se va a mantener. Esa es otra cosa que se cierne como riesgo sobre la gente y empieza psicológicamente, fíjate tú, la gente a desocuparse antes de perder la pega, porque ya está pensando con mentalidad desocupado. Y lo otro finalmente es cómo vamos a potenciar la construcción de fuentes laborales nuevas. Ahí yo venía conversando con Javier Castillo, el debate del CORE, muy interesante respecto a incursionar en potenciar el turismo regional. Si eso se hace bien, esa es una fuente laboral muy potente, tanto por cuenta propia, mucha gente puede ser parte de la red que sostenga el turismo, pero también a nivel de cierto nivel de empresas que promueven aquello. Creo que son las medidas. Atacama requiere, por lo que le aporta al país en términos macro, un tratamiento para momentos de crisis. Yo estoy pensando, digamos, en qué pasa con la pequeña minería y la minería artesanal, cómo la vamos a cuidar, porque es una fuente laboral muy potente, y llamar a una conversación donde yo sí creo que todas las partes van a estar interesadas en contribuir con soluciones reales en la perspectiva de elevar la cantidad de masa laboral que tenga en la región. Entonces ahí hay que conversar
con todas las partes, con todas las instituciones y también, digamos, con la empresa. Don Lautaro, pasando a otro punto que está, no está equidistante de este mismo, el tema del gasto de presupuesto de Atacama. Se hablaba, y esto va de la mano también con lo mismo, el tema del desempleo, 41% al mes de septiembre, el más bajo a nivel país. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Qué ocurre cuando se habla de que el gasto del presupuesto de Atacama no va más allá del 41%, pero sí se habla, hay voces que señalan que se va a llegar a un 90% de aquí a fin de año, pero tenemos lo que resta de noviembre y diciembre? Bueno, yo creo que ese es un viejo tema, lo hemos conversado muchas veces, y que para mi gusto a esta altura debe direccionar el aparato del Estado, cualquiera sea el gobierno, el aparato del Estado, una capacitación a nivel de funcionarios, CEREMIS, etcétera, consejeros regionales y sobre todo alcaldes, concejales, municipios, porque al fin y al cabo, estando la plata, estando la necesidad de que gastar esa plata, hay media, como bien tú dices, fuentes laborales. O sea, si hay un proyecto, uno va a dar pega. En un momento en que necesitamos que hayan pega, se empieza a dificultar por cuestiones de incumplimientos técnicos, porque el programa existía pero no se respondió como correspondía a tal o cual. Entonces ahí hay por medio un tema de capacitar para que la gente que le toca hacer esa pega sea el ojo y la bala, sea el arco y el gol, sea instantáneo, no medie otra cosa. ¿Cómo ve el cumplimiento de las expectativas que hizo el gobierno de Piñera cuando estaba en campaña respecto a lo que se ha desarrollado hasta este momento? Yo creo que, y lo digo yo, pero lo dicen sobre todo incluso las encuestas, que todos saben, no las dijo yo, hay una falta de cumplimiento y por tanto yo no tenía expectativas. Bueno, pero hay gente que sí las tenía y que votó porque tenía expectativas y hoy día está sufriendo una defraude porque se da cuenta que ese mundo que se ofreció, que iba a cambiar tan instantáneamente, no es, y está viviendo incluso con tasas de cesantía que nadie habían esperado. Esa misma gente, esta misma altura del año, o sea, a un mes de la Pascua, estaba mejor un porcentaje que lo que está hoy día. Perfecto. Ahora vamos acá cerquita nuestro. Recientemente se anuncian los despidos de Candelaria. Hay movilizaciones. En estos momentos, el día de ayer, se cerraron los accesos a la mina, se cerraron los accesos al puerto Punta Padrones por parte de integrantes sindicatos, personas que fueron despedidas también de la empresa. ¿Qué opinión le merece a usted el despido de estos trabajadores de Minera Candelaria, siendo que trabajan en el área de la gran minería? Yo ya lo decía, digamos, creo que Candelaria como empresa está dando una pésima señal en términos de la economía global, no solo de la minería, pero de la minería en particular. Pues es una empresa que está con números azules, esos números azules se lo construyen, se lo fabrican sus trabajadores. Es una empresa que ya hace mucho rato tiene externalizado lejos por solo el 50% de la masa que elabora en función de Candelaria. Esa empresa ha tenido de socios estratégicos a sus trabajadores para salir adelante y consolidarse, y entonces en un momento como este, sin decir que no sea, cuando usted tiene ganancia y quiere ajustar, es que quiere tener más ganancia. O sea, por estrujar al máximo las tasas de ganancia que ya son altas y hacerlas más altas, hacen que se corte el hilo por lo más delgado y salgan los trabajadores que estaban produciendo esa riqueza. Yo creo que los trabajadores están en legítimo derecho de, por la vía de objetivizar cuáles son las razones para defender a sus colegas, a sus compañeros, movilizarse, exigir respuesta, así como el resto de los trabajadores. Espero yo que se solidaricen con ellos, expresen su solidaridad, y esto lo escuche a donde quiera que estén, pues no están en Atacama, los gerentes máximos, los dueños máximos de esta sociedad Candelaria. El año pasado, políticamente hablando,
a nivel nacional el eje político como que se giró un poco hacia la centro derecha y la derecha. Atacama no fue la excepción. ¿Cómo ve ahora usted el futuro político de la región de Atacama? A ver, yo por formación soy fermantemente optimista y siempre tengo la sana expectativa que si uno repone lo que se rompió, porque uno deberá preguntarse por qué se provoca este giro más hacia la centro derecha, incluyendo Atacama, incluso en Atacama más históricamente, no se había dado antes. Y yo creo que tenemos que preguntarnos, todos los que representábamos las tareas y las políticas del otro sector, del sector, en este caso nueva mayoría, ¿qué hicimos mal para que la gente dijera no, con usted entonces no? Y yo creo que ahí hay incluso que llegar al espacio más personal, más individual. Hasta donde yo fui claro en mi conducta, y esa conducta se transformó en un mensaje que quería servir a una idea que beneficiara a la mayoría. Y no quería ubicarme en una posición para servirme de esa idea sin importarme qué pasaba. Fíjate que en una región como la nuestra, o nos elevábamos casi a categoría de dioses, o sufríamos las consecuencias que sufrimos, porque tuvimos dos eventos de la naturaleza muy violentos, dos aluviones. Bueno, pero ahí también la gente dice, si tú llegas a tiempo, si tú haces las cosas bien, habían recursos, no es que faltaron recursos, la gente te premia. Pero si en esa condición los dejas tirados, burocratizas las soluciones, haces elecciones que son no tan claras si era todos beneficiarios o no, francamente se crea un malestar muy grande. O sea, yo me da culpa de que se pueda hacer por parte de... Yo creo, pero por favor, yo creo que sí, que le vamos a echar la culpa a la gente. No, yo creo que uno tiene que hacerse responsable. En mi mirada es que el proyecto que llevamos adelante era el mejor proyecto que había tenido el país. Y sigue siendo mi mirada. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué el mejor proyecto se perdió? ¿Por qué se perdió? Porque los otros hacen las cosas, bueno, pero los otros tienen que hacer las cosas que les tocan. Yo tengo que preguntarme, yo no puedo ganar un partido de fútbol porque los otros jueguen mal. No, yo tengo que planificarlo para yo jugar bien. Bueno, yo tenía que hacer lo propio. Y en mi opinión, la centro derecha ganó, más que por mérito, por defectos nuestros, por errores nuestros. Y eso hay que decirlo tal cual. Y eso lo vivió en comunidades como las nuestras, donde la tarea de la autoridad regional es muy de vecino, o sea, de inmediato se sabe, la gente lo evaluó. Y entonces algo no se hizo bien, y entonces hubo un castigo. Y la segunda pregunta, no solo ganó la centro derecha, sino que surgió una tremenda fuerza con un 20% por el lado, que no era de la nueva mayoría. O sea, por los dos lados te hicieron, digamos, mover el árbol, y sería realmente irresponsable de un político solo hablar cuando hay tiempos buenos. Pero siempre hay revancha en el mundo, en la vida. Siempre hay segundas posibilidades. Hay segundas posibilidades. Y ahora en 2020 se vienen, si es que no se aprueba que las elecciones de gobernadores regionales sean el año 2021, lo que estaba proponiendo la UDI, si no se aprueba eso, el 2020 serían las elecciones de gobernadores regionales. ¿Cómo estamos como para presentarnos a candidato en ese sentido a gobernador regional? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha meditado? ¿Se presentaría como candidato a gobernador regional? ¿Por Atacama? Mira, naturalmente. Lo que tú decías, hay siempre segundas posibilidades, siempre y cuando se haga la experiencia, se saque la enseñanza. Si no, vamos a hacer lo que dice la canción, a tropezar con la misma piedra de nuevo. Y eso sería un ocio, realmente un gusto que no tiene sentido. Y referido al tema de la regionalización, primero, yo soy un convencido y un comprometido absolutamente con la descentralización, porque es una forma de acercar las decisiones a la base, porque hace más cerca el poder a la base, no está por ahí arriba. Eso es muy bueno, eso es muy sano. Yo sé que la legislación que tenemos no es el 100%, pero ningún proceso se vive en 24 horas ipso facto. Siempre son procesos que se parte con lo principal y se sigue. Tercero o cuarto, yo creo que el conjunto de la oposición tiene
el desafío, cada uno lo toma o lo deja, de abordar de común, ni siquiera haciendo una sola articulación, pero ponerse de acuerdo y levantar ya esta batalla en forma conjunta. ¿Y esto? De lo contrario, las ventajas que tiene quienes están en el gobierno, la centro derecha, porque tú vas a ganar una gobernación con el 40%. O sea, tú puedes tener el 60%, pero si lo tienes desparramado no sirve. Con el 40% te ganan. ¿Usted se presenta? Ese es un debate que no ha hecho el partido aún, es un debate que no ha hecho el conjunto de la oposición, y antes de hacer una definición que sea más también en el plano personal, hay que conocer cuál es la propuesta y el método que vamos a comprometerle a la gente. Pero lo personal. En lo personal, yo siempre he tenido la disposición de cumplir muchas tareas. Hoy día soy el segundo más importante en responsabilidad en mi partido, que me consume a nivel nacional, incluso en espacios internacionales. Si lo discutimos, en primer lugar en la región. En segundo lugar, un gobernador no es para un partido, por tanto, entre los partidos de la región. Mi demostración de consecuencia para tomar tarea es una vida entera, entonces no tengo ese problema dentro de mí, pero superar que no hayan debates, que no se sepa cuál es la propuesta, que nos hagamos la experiencia y nos saquemos la enseñanza y que no enfrentemos esto juntos, me parece que sería pasarse muchas cosas de largo por poner un tema de cierto nombre o persona o personalidad en el centro. Don Lautaro, muchas gracias por haber conversado con nosotros en esta oportunidad. Que le vaya muy bien. Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves.